El Triángulo de las Bermudas, enigma o simplemente un fenómeno natural. Muy buenos días, el día de hoy vengo a hablarles sobre uno de los mayores enigmas conocidos por el hombre, que ha prevalecido durante muchos años como un misterio. Aunque muchos lo desestiman, este es el Triángulo de las Bermudas, también denominado el Triángulo del Diablo por su gran fama. Esta es una zona delimitada entre tres puntos. Estos son las Bermudas, Fort Lauderdale, Florida y Puerto Rico. Es un espacio en forma de triángulo con una extensión de 3.900.000 kilómetros cuadrados. Los documentos marítimos históricos muestran que los misterios del Triángulo de las Bermudas son mucho más viejos. Desde el comienzo de la exploración oceánica, los marineros han reportado avistamientos extraños. Se puede decir que la conciencia del Triángulo de las Bermudas comenzó con el propio Cristóbal Colón, que siendo un navegador esotérico y un marinero experto, mantuvo un diario muy preciso de sus viajes al Nuevo Mundo. Al parecer, cuando Cristóbal Colón rondaba por el área oceánica conocida como el Triángulo de las Bermudas, informó problemas con el compás. A la noche siguiente, vio una gran bola de fuego que se desplazaba en el océano. Colón también informa que de la aparición de extrañas luces y fenómenos meteorológicos curiosos. Pero la época donde toma mayor importancia es a mediados del siglo XX, por la gran cantidad de desapariciones en esta zona, y al no darse una explicación a estas, toma cierto tono enigmático, porque la mayoría de estas no se ha hallado ningún rastro de naves o tripulantes. Uno de los casos por lo que se ha tomado esta zona como un misterio es el vuelo 19, desaparecido el 5 de diciembre de 1945. Un grupo de aviones TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos que estaba en prácticas de combate y que había partido desde la base aérea Fort Lauderdale, más el avión de rescate que fue enviado tras perder comunicación con estos, desaparecieron misteriosamente y fueron objeto de una de las búsquedas marítimo-terrestres más intensivas jamás realizadas, ya que en ningún momento se localizó un bote salvavidas o mancha de aceite o restos de alguno de los aviones. También algunos aviones comerciales han desaparecido mientras recibían instrucciones para aterrizar, como ha señalado los sumarios de investigación naval, que dicen que estos aviones pareciese que se hubieran ido por algún portal o simplemente se hubieran esfumado en el aire. También navíos y cargueros, algunos gigantescos, han desaparecido, como el conocido Sulphur Queen de 129 metros de largo, perteneciente a la Marina de los Estados Unidos, o el Cyclops de 19.000 toneladas, con una tripulación de 309 pasajeros a bordo. Y desde ese mismo momento se ha tomado como un tema de discusión entre escépticos y los que lo consideran un verdadero enigma. Ahora les hablaré sobre los personajes que han tenido diferentes posturas acerca del Triángulo de las Bermudas. Entre estos personajes que la enigmatizan están Edward Cayce, uno de los grandes psíquicos y videntes estadounidenses, el cual era un ferviente defensor de la ciudad perdida de la Atlántida, la cual decía que se encontraba en el fondo del mar. Sostenía que los antiguos habitantes de la Atlántida usaban cristales para abastecerse de energía, esos cristales que se encontrarían muy cerca de la zona del Triángulo de las Bermudas, y como postura su teoría, una fuente de energía antigua de los atlantes estaría ejerciendo una atracción ocasional sobre los compases y equipo electrónico de los barcos y aviones, y esto conllevaría a que estos se perdieran en el océano o que estas fuentes tuvieran cierto poder de atracción y hundieran todo objeto que circundara esta zona. Otro partidario del enigma del Triángulo de las Bermudas es el famoso escritor de fenómenos paranormales Charles Berlitz, que en su libro El Triángulo de las Bermudas, publicado en 1974, recopila las causas de estas posibles desapariciones, como pueden ser monstruos marinos, los cuales sostiene que se encuentran en las partes más profundas del océano, como pueden ser planicies abisales, hendiduras oceánicas, y estas contendrían una fauna desconocida por el hombre, que podrían llegar a ser serpientes marinas, monosaurios del Plioceno o ictosaurios, y los que aparentemente viven todavía en estas profundidades. También hace referencia a un oceanógrafo llamado Anton Brun, que en uno de sus viajes observó un renacuajo de casi 2 metros que parecía una anguila, que había sido pescado y se encontraba en estado larval. Este, si hubiera llegado a su tamaño adulto, mediría cerca de unos 22 metros de largo. También atribuye las desapariciones en esa zona a los vientos y olas y a las tormentas más violentas que se producen en el Caribe y la región atlántica occidental en forma de huracanes. Sin embargo, algunas veces estas aparecen de forma inesperada en mares serenos y acompañadas de enormes olas llamadas Sage. En otros casos, para los aviones existe un fenómeno repentino que se conoce como turbulencias del aire claro,
Este fenómeno, si es muy intenso y se prolonga demasiado, puede causar que las aeronaves se partan o estallen en pedazos sobre el océano. Además de las anteriores, también plantea que en los informes secretos acerca de avistamientos de ovnis registrados en la zona sur de Florida y las Bahamas han sido y siguen siendo numerosos, mucho más que en otras regiones. A estos se les ha visto sobre aguas claras en el cielo y viajando del mar al cielo y del cielo al mar. Estos testimonios provienen de investigadores dignos de crédito y los lugares en que se han producido han dado pie a algunas teorías en que la presencia de estos objetos está relacionada con las desapariciones en el Triángulo, o mejor dicho, que estos han secuestrado aviones y barcos durante muchas generaciones. Uno de los autores que apoya la teoría de los ovnis es John Spencer, autor del libro El limbo de los perdidos. En este habla de la posibilidad de que en el Triángulo haya un portal que une esta dimensión a otra, y en este se encontrarían los desaparecidos. Estos portales son llamados agujeros de gusano. Les hablaré sobre los personajes que son considerados escépticos y que no creen en este misterio. Estos son Sergio Libars Folch, un navegante español que en su ensayo recopila mitos y los grandes enigmas marítimos. En este nos habla sobre el Triángulo de las Bermudas y principalmente sobre el caso que le dio importancia a este enigma, el famoso vuelo 19. El navegante desmiente el misterio argumentando que en este hubo negligencia del capitán Charles Carroll Taylor, el cual hizo que la escuadra de aviones TBM Avengers se desviara hacia mar adentro y tras largas horas de vuelo sin encontrar tierra, descendieron al mar. También cita Berlitz con múltiples casos, algunos acertados pero la mayoría inexactos de desapariciones, como son los siguientes. En 1872, el Mari Celeste, hundido entre las Islas Azores y la península ibérica, a unos 5.000 kilómetros de distancia de las Islas Bermudas. O en 1921, cuando se hunde la nave carguera Carroll A. Deering en el cabo Hatteras, a 1.050 kilómetros al noreste de las islas y a unos 800 kilómetros al noreste del Triángulo. En 1938, cuando se hunde el HMS Anglo-Australian en las Islas Azores, a más de 4.000 kilómetros del Triángulo, después de emitir en la tarde, hemos pasado a Faleal, todo va bien. O en 1948, cuando se hunde el SS Sankey, que se hundió a unos 4.200 kilómetros al noreste del Triángulo y unos 200 kilómetros al noreste de Azores. Ahora les hablaré sobre dos de los mayores escépticos. Estos son los profesores Joseph Monaghan y David Knight de la Universidad de Melbourne, Australia. Estos investigaron las causas científicas de estas desapariciones en la zona y en el 2003 dieron su postulado donde explicaban que la particularidad de esta zona son las fisuras en el suelo marino que permiten que el metano pueda ser expulsado en forma de burbujas gigantes que desestabilizan la flotabilidad de los barcos. Las burbujas de metano se expanden de forma geométrica y cualquier nave que se encuentre al alcance de una erupción pierde toda estabilidad y es inmediatamente succionada al fondo del océano. Está bien, la explicación parece razonable para los barcos, pero ¿qué pasa con los aviones en el Triángulo de las Bermudas? Si la erupción de metano es lo suficientemente grande y densa, puede alcanzar grandes alturas sobre el nivel del mar, atrapando por lo tanto también a los aviones y llevándolos al fondo del mar. Ahora, como conclusión, y después de ver los diferentes relatos y teorías sobre el tema, podríamos llegar a pensar que no ocurre nada allí y que solo son relatos fantasiosos o simplemente cosas de la naturaleza, y a partir de esto tener diferentes posturas sobre este tema. Pero al leer todas las explicaciones dadas por escépticos y partidarios, una de las mejores hipótesis es la de los profesores de la Universidad de Melbourne, Australia. Pensaríamos en no debatir más sobre el tema y darlo como un simplemente fenómeno natural, pero en un mundo tan inmenso como este y en el que comprendemos tan poco de nosotros y lo que nos rodea, no podemos dar una verdad exacta. Hay cosas que no podrán ser explicadas en este mundo. Ya sean las explicaciones más fantasiosas posibles o las más científicas, todo es posible y tendremos que vivir con saber que no lo comprenderemos todo en nuestra vida, pero que cada quien crea su propia verdad. Y como dice el dicho, no hay que creer en brujas, pero el que las hay, las hay.